La primera vez que escuché la señal pensé que era interferencia. Era medianoche en el observatorio de la Sierra Negra, un lugar tan aislado que por las noches el silencio parecía tener peso. Afuera, el viento golpeaba las antenas como si quisiera arrancarlas de la montaña. Adentro solo se oía el zumbido de los servidores, el pitido de las consolas y mi propia respiración, cada vez más lenta, cada vez más inquieta. Yo era Elena Rivas, astrofísica y especialista en comunicaciones de largo alcance. Había pasado los últimos 6 años buscando patrones en el ruido del universo, esperando descubrir alguna estructura donde otros solo veían azar, señales débiles, pulsos extraños, ecos cósmicos. Ese tipo de trabajo te enseña a desconfiar de tu oído, de tu vista y, con el tiempo, también de tu memoria. Aquella noche recibimos una transmisión desde una órbita imposible. La etiqueta en la pantalla decía SAT 13 barra Aurora barra I de muerto. Aurora había sido un satélite de investigación lanzado 20 años atrás. Se perdió durante una tormenta solar brutal y jamás volvió a registrarse ningún pulso suyo. En los archivos figuraba como destruido. Era un cadáver tecnológico flotando en el espacio, un objeto que debía haber desaparecido hacía décadas. Sin embargo, ahí estaba, y estaba llamándonos. Desarrollo. Al principio, el equipo pensó que era una anomalía de la red. Julián, el técnico de turno, frunció el ceño mientras ampliaba el espectro. Su rostro se iluminaba y se apagaba con los tonos azules del monitor. Esto no puede ser Aurora, murmuró. La firma de modulación está mal, es demasiado limpia. Demasiado limpia. Esa fue la primera frase que me heló la sangre, porque una señal perdida durante 20 años debía llegar desgarrada, corrompida, atravesada por el vacío. En cambio, aquella transmisión tenía una precisión aterradora. Era tan nítida que parecía recién enviada. La pusimos en reproducción. Un clic, un soplido eléctrico y luego una voz. Ayuda, solo una palabra, pero no era una voz humana normal. Tenía un temblor metálico, como si viniera de una garganta hecha de cables mojados. Julián retrocedió tanto que chocó con la mesa. Yo sentí un nudo en el estómago. Volvimos a escuchar el fragmento. Ayuda. Esta vez, detrás de la palabra, había algo más. Un murmullo casi imperceptible, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde muy lejos. No era estática, no era ruido, era una multitud susurrando en un idioma que ninguno de nosotros conocía, pero que de algún modo nos daba la impresión de estar dirigido a nosotros. Laura, la directora del observatorio, llegó corriendo desde el pasillo principal. Tenía el cabello recogido y el rostro pálido por la falta de sueño. ¿De dónde viene? Preguntó. Del cinturón de escombros exterior, respondí. Pero eso es imposible. Aurora ya no está ahí. Laura me miró con esa expresión que solo tienen los científicos cuando algo contradice lo que creían imposible. Entonces, búscalo otra vez. Revisamos la trayectoria. Lo extraño era que el origen no era fijo. La señal parecía saltar entre puntos del espacio, como si el satélite no estuviera orbitando, sino moviéndose por intervalos, desapareciendo y reapareciendo en coordenadas diferentes. No era física orbital, era otra cosa. A las 2 de la mañana, el radar principal detectó una sombra sobre el techo del observatorio. No era una nube, no era un dron, no era nada que reflejara calor. Solo una mancha negra suspendida en el cielo, inmóvil durante 13 segundos. Luego desapareció. Julián apagó y encendió la consola principal 3 veces. Laura me pidió que grabara todo. Yo fingía calma, pero empecé a notar pequeños detalles que me resultaron peores que la señal. El aire se había enfriado, las pantallas tenían microcortes y, por un instante, vi reflejada en el vidrio una figura detrás de mí. Giré de inmediato. No había nadie. Tú también lo viste, susurró.
susurró Julián. No respondí. Entonces la señal volvió, más fuerte. Esta vez no era solo una palabra, era una frase completa. No lo abran, nos quedamos inmóviles. Laura elevó la mano para detener cualquier comentario, pero ya era tarde. La consola comenzó a imprimir coordenadas una tras otra, líneas enteras de ubicación que el sistema no debería reconocer. Eran coordenadas de la zona volcánica al norte, a más de 80 kilómetros del observatorio. Y en todas aparecía el mismo nombre de archivo, Lázaro. Ese nombre no figuraba en ninguna base pública. Yo no lo había visto nunca, Julián tampoco, pero Laura al leerlo bajó la mirada como si acabara de recordar algo que llevaba años intentando enterrar. ¿Qué es Lázaro? Pregunté. Laura tardó demasiado en contestar. Un proyecto, dijo al fin, uno que nunca debió existir. Nos reunió en la sala de análisis y cerró la puerta con llave. La luz blanca del techo nos hacía ver más cansados, más humanos, más frágiles. Hace 17 años, explicó, un grupo de defensa aeroespacial desarrolló un experimento para usar resonancia cuántica en comunicaciones de emergencia y la idea era simple y aterradora. Si un satélite caía en una región sin cobertura, el sistema podría reconstruir la señal aunque el emisor estuviera dañado, no solo recuperarla, rehacerla. Julián levantó una ceja. ¿Y qué tiene de paranormal eso? Laura dudó, porque durante las pruebas empezó a ocurrir algo más. Las grabaciones devueltas por el sistema contenían ecos de voces que no habían sido registradas en la transmisión original, voces de personas fallecidas, nombres de desaparecidos, susurros de los técnicos que ya no estaban vivos para hablar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y lo cerraron? Pregunté. No, lo enterraron. Laura abrió un cajón y sacó una carpeta gris. Dentro había fotografías borrosas de un módulo enterrado bajo roca volcánica, sellado con placas de aleación. Debajo una nota manuscrita. Si el sistema responde, no lo sigan. La frase me dejó sin aire porque en ese instante mi teléfono vibró. No había cobertura en la montaña, ningún mensaje podía entrar allí. Sin embargo, en la pantalla apareció un archivo de audio sin remitente. Lo abrí y escuché mi voz, no la de ahora, la mía pero rota, como si hubiera sido grabada en otro tiempo y desde otro lugar. Elena, no bajes al túnel. Me quedé de pie, inmóvil. Julián me miró con los ojos abiertos de par en par. Laura se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper el aire con el movimiento. Volví a reproducirlo. Elena, no bajes al túnel. Debajo de la frase había un ruido seco, como pasos sobre metal, y luego otra voz, una voz que reconocí de inmediato porque ya no debía existir. La de mi hermano Tomás. Si me oyes, sal de ahí. Tomás había desaparecido 5 años antes durante una expedición científica en el desierto de Sonora. Nunca encontraron su cuerpo, nunca encontraron su equipo. Lo declararon muerto tras meses de búsqueda. Yo había aprendido a vivir con ese vacío, aunque nunca del todo, pero su voz estaba allí, atrapada en un archivo imposible. Laura me sujetó del brazo. No escuches más, Elena. Pero ya era demasiado tarde. El observatorio entero vibró de golpe. Los monitores se llenaron de líneas verticales. Las luces parpadearon y durante un segundo larguísimo todas las pantallas mostraron la misma imagen. Un pasillo estrecho de acero cubierto de escarcha con una puerta al final. Y sobre esa puerta, escrito con letras temblorosas, Lázaro. Julián se llevó las manos a la cabeza. Eso no está en ningún sistema nuestro. No, dijo Laura en voz baja. Pero sí, estaba en el proyecto, entonces entendimos lo que había que hacer. Si aquella transmisión venía de un módulo oculto bajo la montaña, la única forma de detenerla era encontrar su origen físico. La señal no
podía estar en el aire por sí sola, algo la sostenía, algo la estaba usando. Bajamos al nivel subterráneo del observatorio, donde guardábamos el equipo de prospección. Allí estaba el túnel de servicio que conectaba con una vieja cámara geológica cerrada desde los años 90. Nadie la usaba, nadie la inspeccionaba y, sin embargo, el detector de campo marcaba actividad detrás de aquella pared de roca. Al acercarme, escuché un ruido, 3 golpes. Pausa, 2 golpes más. No eran golpes al azar, tenían ritmo, una especie de código. Laura puso la oreja contra la roca y palideció. ¿Oyes eso? Asentí. Y entonces la pared respondió. Un golpe desde adentro. No pudimos contener un grito. Julián dio un paso atrás y tropezó con el suelo. La superficie de la roca empezó a agrietarse en una línea perfecta, como si algo la empujara desde el otro lado con una fuerza paciente, inteligente y antigua. La grieta se abrió lo suficiente para dejar salir un aliento helado. No era aire, era un suspiro. Luego se encendieron unas luces rojas dentro de la cavidad. Entramos. Todavía no sé por qué lo hicimos. Quizá por curiosidad, quizá por miedo, quizá porque los seres humanos tenemos la terrible costumbre de caminar hacia aquello que nos advierte que no nos acerquemos. La cámara era enorme, mucho más de lo que parecía desde fuera. En el centro había una estructura cilíndrica, negra, pulida, como un espejo líquido, suspendida sobre soportes oxidados. Cables arrancados colgaban de su base. En sus costados había símbolos grabados que no reconocí, geometrías imposibles, demasiado precisas para ser simples adornos, y alrededor de la estructura había cuerpos, no cuerpos completos, siluetas, como si hubieran sido impresas en el polvo por gente que ya no estaba ahí, huellas humanas en 3 dimensiones, congeladas en una postura de fuga. Una de ellas tenía el tamaño de un niño, otra parecía arrodillada. Había un casco roto en el suelo cubierto de una película opaca y brillante. Julián soltó un juramento ahogado. Laura se acercó al cilindro central y leyó la placa. No debería haber leído nada porque la superficie estaba casi vacía, pero con la luz roja emergieron palabras en relieve. Resonador Lázaro, devuelve lo perdido. Y debajo una línea más pequeña. No distingue entre recuperar y retornar. Un zumbido bajo nos atravesó el pecho. El cilindro comenzó a vibrar. En su superficie apareció lentamente la imagen de un rostro. Primero un ojo, luego una nariz, luego una boca abierta en un grito silencioso. Era Tomás, no vivo, no muerto, algo entre ambas cosas. Su cara se deformó como si estuviera detrás de un vidrio líquido. Movía los labios, pero el sonido llegaba fragmentado por la estructura de la máquina. Elena dio un paso hacia él sin pensar. Laura me agarró del hombro. No es él. Sí lo es, respondí, y mi voz sonó quebrada incluso para mí. El cilindro emitió una descarga y las luces se apagaron por completo. Solo quedó el resplandor del propio objeto, que ahora mostraba más rostros, uno encima de otro, todos superpuestos, astronautas, técnicos, desconocidos, personas que yo jamás había visto, pero cuyos nombres empezaron a aparecer en el aire proyectados como polvo luminoso. Algunos eran los nombres de desaparecidos en accidentes espaciales, otros los de científicos que trabajaron en el proyecto Lázaro, y entre ellos el de mi madre. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años. Un accidente de carretera, dijeron. Fin de la historia. Pero su nombre apareció frente a mí flotando sobre la máquina, seguido de una etiqueta que me paralizó. Sujeto vivo en retorno parcial. ¿Qué significa eso? Gritó Julián.
Laura se quedó inmóvil. Vi en su rostro que por fin entendía más de lo que estaba dispuesta a admitir. No están muertos, dijo, o no del todo. El sistema no solo recupera señales, recupera conciencias atrapadas en un estado de tránsito. Las trae de vuelta, pero algo más viene con ellas. La máquina lanzó otro pulso. Entonces oímos pasos detrás de nosotros. Me giré lentamente. En el umbral de la cámara había una figura alta, cubierta de polvo oscuro, con el traje de prospección rasgado y el visor ennegrecido. No caminaba como un hombre, se movía con demasiada rigidez, como si cada articulación hubiera olvidado cómo doblarse. Levantó la cabeza. Bajo el visor roto vi el rostro de un hombre que no reconocí. Y, al mismo tiempo, sí, sus ojos eran dos pozos grises, vacíos y profundos, y de su boca salió la voz de mi madre: no la despiertes. Julián gritó y corrió hacia la salida. Laura intentó sujetarlo, pero la figura dio un paso y él cayó al suelo como golpeado por una fuerza invisible. Las paredes comenzaron a llenarse de sombras, largas y delgadas, que se arrastraban en direcciones imposibles. El suelo vibraba. La máquina emitía ahora un canto grave, casi religioso, hecho de frecuencias superpuestas. La figura se acercó a mí. Podía oler el metal oxidado y la tierra húmeda. No la despiertes, repitió con la voz de mi madre. ¿Quién? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta, la que escucha desde el otro lado. Entonces la estructura negra se abrió como un ojo y vi el espacio, no el cielo, no una representación. Vi un abismo inmenso, una dimensión oscura detrás de la máquina, llena de destellos que parecían estrellas muertas. Entre esos destellos flotaban decenas, quizás cientos de figuras humanas, suspendidas como si hubieran sido arrancadas de su tiempo. Algunas lloraban, otras llamaban a gritos, otras solo miraban, y entre todas ellas había algo más grande, algo que no tenía forma estable, una presencia hecha de silencio, de hambre y de memoria. Comprendí, con un terror que todavía no puedo describir, que Lázaro no recuperaba a los muertos, los usaba como señuelo. La voz de Tomás sonó detrás de mí, más clara que nunca. Elena, cierra la puerta. No sabía a qué puerta se refería, pero mi cuerpo actuó antes que mi mente. Corrí hacia la consola de emergencia. Arranqué el panel lateral y encontré el interruptor manual de sellado. Laura me ayudó a empujar a Julián hacia la salida. La figura del umbral avanzó con una lentitud insoportable y cada paso hacía que el aire se volviera más frío. Apreté el interruptor. Nada pasó. La máquina seguía abriéndose. Tomás gritó de nuevo, esta vez con desesperación real. No lo suficiente. Tienes que cortarlo desde la fuente. Miré el núcleo energético al pie del resonador, un paquete de celdas antiguas conectadas a un sistema de emergencia independiente. Si explotaba, cerraría todo. También nos mataría si no salíamos. Laura entendió mi mirada y negó con la cabeza. No, sí, dije, no hay otra opción. Julián, ya tambaleándose, se volvió hacia mí con los ojos húmedos. ¿Y si estás equivocada? ¿No lo estaba? ¿O eso creía? Porque cuando me acerqué al núcleo, la voz de mi madre volvió a llenarlo todo. No quiero perderte también. Por un segundo, casi desistí. Casi. Pero entonces recordé algo que había visto en la primera señal, el mensaje oculto, el susurro detrás del ruido, la advertencia enterrada en un archivo imposible. No lo abran, no lo abran, no lo sigan, no lo despierten. Era una trampa, una puerta disfrazada de rescate. Con un movimiento brusco arranqué el módulo principal y lo estrellé contra el suelo. El chispazo iluminó toda la cámara. La figura del umbral lanzó un alarido que no parecía humano.
ni totalmente animal. El cilindro se fracturó desde dentro y de su superficie escaparon cientos de destellos como si las almas atrapadas allí hubieran sido liberadas al mismo tiempo. Laura tiró de mí. Ahora corrimos detrás. La cámara entera empezó a hundirse sobre sí misma. Los muros se cerraban, las luces explotaban, el suelo se deformaba como si la montaña quisiera tragarse lo que había intentado esconder durante tanto tiempo. Escuché a Julián rezando entre sollozos, escuché voces conocidas y desconocidas gritando mi nombre, escuché a mi madre llorar, escuché a Tomás pedir perdón y luego todo se apagó. Conclusión, desperté en el hospital 3 días después. Dijeron que hubo una fuga de gas en la zona de mantenimiento. Dijeron que la estructura subterránea colapsó. Dijeron que Julián estaba en observación y que Laura había firmado una declaración de seguridad que no podía mostrarse públicamente. Dijeron muchas cosas, nadie habló de la cámara, nadie habló del resonador, nadie admitió que el observatorio había recibido una señal desde un satélite muerto, pero yo sí la recuerdo y sé que no terminó. La primera noche en el hospital encontré un archivo en mi móvil. No tenía remitente, solo un audio de 13 segundos. Lo reproduje con la mano temblorosa. Era mi propia voz. Gracias por abrirme. Desde entonces, cada madrugada a las 3:13, mi teléfono vibra sin motivo. A veces la pantalla muestra coordenadas, otras veces rostros. Algunas noches se oye un golpe suave en la ventana, aunque mi habitación esté en el sexto piso. Y una vez, solo una vez, escuché a Tomás susurrar desde el altavoz apagado. No era el único que quería volver. Ahora entiendo que algunas desapariciones no terminan cuando alguien muere. A veces solo cambian de lugar. A veces esperan en la frecuencia correcta. A veces usan la nostalgia, el dolor y el amor como una llave. Y si alguna vez escuchas una señal imposible, si un número muerto vuelve a llamarte desde el vacío, si una voz querida te pide que abras la puerta, no respondas, porque quizá no esté pidiendo entrar, quizá ya haya encontrado la manera de salir.